¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes, amigos de Multifónico. Bienvenidos una vez más a su programa de Mesas de Diálogo en este Festival de Composición Iberoamericana. Es un festival de composición de música de concierto, de música en una educación formal, hablándolo de alguna manera, pues teniendo aquí a grandes panelistas que nos acompañan y dando gracias que cada semana nos siguen en sus programas de mesas de diálogo. Ahora, parte de este festival es llevar a todo nuestro público, a aquellos que son artistas y no artistas y que están buscando serlo o ampliar sus horizontes. La verdad es que nos es grato poder tener este festival y presentarlo para ustedes. El día de hoy, en nuestro panel, tenemos al maestro Miguel Velasco. Él es de aquí, de nuestro país, de México. Tenemos al maestro Edwin García, quien representa, hay una dualidad de naciones, Venezuela-Colombia. Tenemos al maestro Carlos Poncio, que también ya el día de ayer tuvo la oportunidad de dar una masterclass también de México. Tenemos al maestro Jorge Leiseca, de Colombia, y por último y no menos importante, al maestro Emanuel Ontiveros, también de la República Mexicana. Bienvenidos, maestros. Antes de comenzar el tema, pues me gustaría que se presentaran de manera rápida con nuestro público, para aquellos que no tengan el placer de conocerlos o de conocer su obra, que conozcan un poco de su trabajo. No sé a quién le gustaría comenzar. Maestro Poncio, a usted que ayer nos pudo ya compartir parte de su trabajo, ¿le gustaría comenzar? Está en mute, maestro. Claro que sí, con mucho gusto, Hugo. Pues brevemente les comento, yo soy artista interdisciplinario, aunque también tengo un doctorado en economía en la Universidad de Harvard y soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En cuanto a la música, pues mi música se ha tocado en el Foro Internacional Manuel Enríquez, por orquestas como la de Sinfónica de Minería, por músicos como los de la Ópera del Met en Nueva York. He publicado, en cuanto a lo literario, he publicado unos 180 cuentos cortos, una memoria que anda por ahí en Amazon, y la plástica pues ha estado en distintas exhibiciones públicas, privadas, individuales y colectivas. Y además dirijo un grupo de arte transdisciplinario que se llama Hostal Mercedes. Muchas gracias por la invitación, Hugo. Al contrario, maestro, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Maestro Edwin García, cuéntenos un poquito de usted. Buenas noches, yo soy venezolano, pero también tengo la nacionalidad colombiana. Tengo más de 20 años viviendo en Colombia. Soy colombiano por adopción y he trabajado en Venezuela ligado al Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela como director de orquesta y como docente. Fui fundador del núcleo binacional entre Venezuela y Colombia, estando ya viviendo acá en Colombia. Soy guitarrista, parte de mis viajes han sido gracias a la guitarra, guitarrista clásico, y en la composición desde muy pequeño me empecé a formar, después en la universidad, y es como lo que ha atravesado transversalmente mi profesión. No vivo de la composición, pero se han hecho grandes momentos importantes, entre esos el estreno de mi ópera en el 2012 en Venezuela, un Requiem que se está por estrenar y obras más pequeñas. Entonces, eso es como a corto plazo. Estoy dedicado a la dirección también acá en Colombia, dirijo una orquesta de cuerdas, se llama Jóvenes Arcos, y es la que a veces hago también obras con la orquesta. Genial, bastante interesante hasta ahorita nuestro panel. Interesante la multidisciplinaridad del maestro Poncio, aparte de ser doctorado en economía, que de hecho su tema el día de ayer estuvo muy interesante. Ayer me quedé con las ganas de comentar sobre el tema de, por ejemplo, el Fibonacci, ¿no? Y la espiral eterna, que creo que iba o podía estar ad hoc al tema. Maestro Edwin, qué interesante, guitarrista, compositor de ópera, próximamente de un Requiem y director orquestal. Wow, muy padre lo que llevamos ahorita en nuestro panel, y estoy seguro que el resto
va a engrandecer bastante nuestra visión. Maestro Velasco, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muy contento de participar en este panel. Yo siento que yo vengo a aprender. Es una gran oportunidad este foro, ¿no? Donde están participando, tiene una participación muy diversa. En mi caso, mi historia es también plural. Yo tengo formación de ingeniero. Siempre tuve siempre he compuesto desde empecé estudiando guitarra popular, en lo que se aprende en una escuela primaria en México, ¿no? En una rondalla aprendí los acordes básicos, algo del repertorio de música popular. En la prepa estuve haciendo música experimental ahí con varios ensambles en Tijuana antes de que regresara acá a Monterrey. A la hora de elegir mi carrera, me tocó que no se veía la música como una opción seria, ¿no? Eso fue mi vivencia personal. O sea, en mi entorno familiar no se veía la posibilidad de la música como que algo serio. A toda mi familia, a todos mis amigos nos encantaba la música, pero no se veía como una posibilidad, como algo serio, ¿no? Entonces, decidí venirme a Monterrey a estudiar ingeniería y tengo una formación de ingeniero mecánico electricista, y después hice una maestría en el 2002 que terminé en el TEC de Monterrey sobre el tema de energía. De hecho, estuve trabajando en fábrica, en instalaciones de energía eólica, energía renovable, pero siempre componiendo, ¿no? Después de terminar mi trabajo, agarraba mi guitarra, componía mis ideas, las grababa. Conforme fue pasando el tiempo, fui aprendiendo más de música, me fui haciendo de algo de equipo, una DAW, unos monitores. También más adelante, siendo ingeniero, formé una orquesta de danzón acá en el norte de Monterrey, la Danzonera Sierra Madre, que es la primera orquesta que toca danzón en el norte de México. Todas las orquestas danzoneras existen en el centro o en el sur, ¿no? En Veracruz, en la Ciudad de México, por esos sitios, y acá emprendimos ese proyecto y otra vez, ¿no? De lleno en la música. Este proyecto ya se fundó en el 2009 y de alguna manera ese proyecto me dejaba satisfecha mi parte artística, ¿no? Aunque yo seguía trabajando de ingeniero, de alguna manera me sacaba la espinita, ¿no? Porque en este ensamble participan solamente pues músicos profesionales. El danzón es un género que requiere una lectura de música una lectura de músico profesional, no es música amateur. Claro. Y entonces en ese ensamble yo estuve durante 10 años otra vez en ensayos, en presentaciones, nos tocó viajar por muchas partes en este ensamble popular y pues con músicos profesionales, ¿no? Y eso me daba cierta satisfacción a nivel, digamos, performance, pero yo, la parte creativa, no, seguía sin tener una buena salida, ¿no? Yo estaba componiendo acá en el closet, digamos, y tengo ahí un montón de ideas en la computadora, hasta que el año pasado, hace 2 años, tomé un curso con el maestro Eduardo Caballero sobre Max MSP, y ahí me di cuenta de todas las posibilidades que había y todo lo que yo podía hacer en este medio como compositor. Digamos que aunque el curso no fue sobre composición, porque es algo que yo siempre he hecho instintivamente, pues me abrió muchas posibilidades, ¿no? Y entonces pues sigo estudiando y sigo muy comprometido con esta actividad. Lo que he encontrado es, he encontrado un área muy interesante con mi formación de ingeniero. La puedo aplicar un poco o bastante en la música. Hay muchas similitudes, sobre todo porque mi área ha sido la ingeniería eléctrica, y pues la eléctrica y la música tienen muchísima relación. En ingeniería eléctrica la base es la onda senoidal, que es una señal fundamental pura de un diapasón, ¿no? Y todo lo demás son agregados. Entonces pues sigo explorando. Genial, maestro, bienvenido. Pues con esto la verdad es que confirmamos
que en realidad como artistas, pues nuestro bagaje cultural general, al menos es el pensamiento de un servidor, creo que es mucho más amplio que el de una persona con una carrera, digamos, normal, ¿no? Al final del día es bastante interesante este recorrido. Maestros, como el día de hoy tengo a 3 mexicanos y 2 maestros que nos acompañan de extranjero, por eso estoy intercalando de esta manera. Continuamos desde con el maestro con el maestro Jorge, perdóneme, de Colombia. ¿Cómo está, maestro? Cuéntenos un poquito de usted, de su trayectoria, sobre lo que usted ha hecho. Hola, muy buenas noches a todos. Un placer estar acá. Muy interesante todos los perfiles que hasta el momento. Bueno, nada, soy maestro en artes musicales, egresado de la Universidad Distrital de la Academia Superior de Artes de Bogotá, acá en Colombia. Tengo especialización en pedagogía y docencia artística y ha sido pues mi mayor fuerte laboralmente hablando. Estoy actualmente también cursando una tecnología en sistemas de información de programación con inteligencia artificial, que es uno de mis grandes gustos también desde mi carrera como músico. Y bueno, básicamente he estado desarrollándome como compositor y como gestor. Soy miembro fundador del colectivo de compositores y creadores colombianos C4 desde el 2016, enfocado a música contemporánea. Y también del ensamble y colectivo Vortex, que es más enfocado también en música contemporánea, con un formato un poco más abierto en cuestiones de artes electrónicas. Básicamente he estado moviéndome muchísimo tanto en como mi rol como compositor. Soy muy curioso, pues de alguna otra manera me puedo mover tanto en la música como de concierto con mis ensambles y bueno, con las convocatorias de orquesta y diferentes ensambles como tal, como también como compositor para escena, compositor para danza contemporánea, audiovisuales, videojuegos, que ha sido pues, una experiencia muy interesante. Y como de alguna otra manera también como programador he tenido como esta cuestión de curiosidad de aprender casi que todas las herramientas habidas y posibles y por haber y hacer algo con ello. He pasado por Max, MSP, por Pure Data, por Processing, por PFAJs, visualización de datos en G-Tray. Y estos últimos 2 años y medio ya he estado muy influenciado y muy guiado por los sistemas de inteligencia artificial. Tanto para desarrollo visual como desarrollo sonoro, en visualizaciones de datos y bueno, estructuras de redes neuronales generativas para generar distintos diálogos alrededor pues, de las obras y alrededor de las estructuras. Me gusta mucho trabajar multidisciplinarmente y he estado trabajando mucho en el área de artes electrónicas, que es precisamente el área que me enfoco en este momento como docente. Que termina siendo supremamente amplio y me ha permitido pues trabajar muy precisamente multidisciplinarmente con otros tipos de pensamientos, otros tipos de artistas también, y todos como muy alrededor pues de estos otros diálogos y otras ideas. Y bueno, básicamente me he tratado de estar moviendo allí y aprovecho pues los colectivos y las gestiones que he realizado también con mis ensambles y colectivos para moverme tanto en la música de concierto como en lo interdisciplinar y bueno, y esos sistemas de programación. Genial, maestro. Muchas gracias. Muy amplio el currículum y bastante también interesante. Creo que nuestro panel el día de hoy es como muy amplio en actividades y eso me da gusto. La verdad es que me alegra bastante. Maestro Ontiveros, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación, gracias por el espacio. Buenas noches a todos. Cuéntenos un poquito de usted, maestro Emanuel. Bueno, yo soy de Guanajuato, de la ciudad de León, y tengo una formación como compositor y soy saxofonista. Al igual que algunos colegas de los que están presentes ahora también, he trabajado con tecnología, con la música electroacústica, con danza, con teatro,
Y bueno, también como me desarrollo también como docente, soy maestro de arte sonoro en la carrera de artes visuales de la Universidad de Guanajuato y también doy composición en la misma universidad. Y bueno, como mencionaba, he trabajado con tecnologías aplicadas a la danza, con sistemas interactivos. También soy parte de un ensamble que se llama Rorschach 3.0, que es un ensamble que inició con música electroacústica, música por computadora, con el cual hemos trabajado desde hace ya algunos años, como unos 12 años. Y es un ensamble también que se conforma de los integrantes, tienen diversos perfiles. Por ejemplo, ha estado Benjamín Sánchez Lengeling, él es matemático. Su hermano Tomás Sánchez Lengeling también es matemático, programador. Y mis colegas Ricardo Barney, que creo que va a estar en una de las charlas en algún momento, y Pablo León Morales, con los que hemos hecho trabajo, como ya mencioné, con tecnología, pero ahora actualmente trabajamos más con música acústica. Pero bueno, es un ensamble que ha tenido diversos giros, ¿no? Y se ha involucrado con diferentes formas de trabajo, tanto colaborativa entre nosotros como con otros ensambles. Siempre hemos trabajado con invitados, ya sea programadores, músicos, gente que hace visuales, fotógrafos, etc. Y bueno, un poco por ahí es a lo que me dedico. También, bueno, hago música acústica, música de concierto, música de cámara, música para orquesta, música mixta. Bueno, a grandes rasgos, eso es lo que realizo como compositor. Genial, maestro. Muchas gracias. Pues nos decía el maestro Miguel Velasco, ¿no? Yo vengo a aprender y creo que más bien esto me aplica a mí ahorita. En lo personal me presento con ustedes, no tenía el gusto de conocerlos. Pues bueno, yo soy Hugo Hernández, aquí participando con el grupo multifónico, pero a diferencia de mis compañeros, pues yo soy cantante, me dedico en el área de la ópera. Y bueno, la verdad es que soy un cantante que gusta mucho del tema de composición, entonces, o la música contemporánea, y la verdad es que me da mucha alegría el poder estar aquí. Ahora, algo que me impacta del panel que tenemos el día de hoy es la versatilidad que tiene cada uno, ¿no? Un economista, un ingeniero, tenemos por aquí también a un programador y tenemos al maestro guitarrista, un educador también, y bueno, toda esta faceta también multidisciplinaria que cada uno tiene, aparte del ensamble que nos comentaba el maestro Ontiveros, o sea, esta cualidad, ¿no?, de sus integrantes está bastante llamativa y muy enriquecida, creo yo, así como el día de hoy con ustedes. Por lo cual me trae a la pregunta, siempre las artes han ido variando conforme al proceso, al desarrollo sociopolítico, económico que se da durante la historia, y las artes son afectadas por todo este tema, ¿no? Normalmente a lo mejor lo primero que se ve afectado es la pintura, tal vez el teatro, y al final creo que la música siempre viene como con este rezago, pero se afecta y también es como ha tenido la evolución a través de la época. Ahora yo preguntaría, teniendo cada uno todas estas cualidades que tienen y esta versatilidad que tienen, aparte de ser músicos, de ser compositores y de tener alguna otra profesión en algunos casos, ¿cómo hoy en día la nueva generación de compositores o la gama de compositores que se encuentran afecta al entorno social en el que se encuentran? Maestro Emanuel. Bueno, Perdón, adelante. me pareció interesantísima la pregunta o la inquietud. Más que una pregunta, es como una inquietud de todo lo que está pasando. Yo vivo en frontera, ¿sí? En frontera entre Colombia y Venezuela, ¿sí? Estoy de paso entre los dos puentes internacionales. Y creo que en mi caso particular, creo que va a depender de nosotros como gestores también, el compositor gestor. O sea, creo que la música de nosotros o la música que hacemos también como intérpretes o directores, ¿sí?, o investigadores o compositores, también va a depender de la gestión
porque en esta ciudad que está como olvidada por Colombia, ¿sí? El año pasado estrenamos una ópera, ¿sí? Sin orquesta sinfónica. Cúcuta no tiene orquesta sinfónica, entonces se hizo la adaptación, se hizo todos los requerimientos. Creo que va a depender mucho de nosotros como gestores, ¿sí? No, para no andar un poco más allá, yo creo que de repente el diálogo va a abrir más. Muchas gracias, maestro. ¿Algún otro maestro que quiera participar? Adelante, maestro. Sí, Hugo, tienes toda la razón en cuanto a todo lo que dices. Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí. A mí me llama mucho, yo como economista, yo he ido cambiando o he ido incorporando un nuevo campo de investigación, porque también soy académico como investigador. Como economista les comentaba que soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y mi campo de investigación se ha ido moviendo hacia la economía de las artes. Y uno de los temas que más me llama la atención son las dificultades con las que veo que el gremio, las dificultades que el gremio tiene para sobrevivir. Y eso es algo que a mí me conmueve mucho y que me ha tenido pensando en estos temas desde hace unos 3 o 4 años que he podido estudiarlo y hago experimentos y hago todo tipo de cosas. Y a mí me llama mucho la atención este tema, que creo que es muy relevante para los compositores, porque hay un alejamiento, obviamente hay un alejamiento absoluto de lo que es la música de vanguardia, la música seria, la música culta, como la quieras llamar, cualquiera que sea el nombre que usemos, creo que va a haber un grupo que se va a sentir lastimado y otro no tanto. Pero cualquiera que sea el nombre, esa disyuntiva que ha tomado la música en el siglo XX, a mí me llama mucho la atención. Y tiene que ver con yo creo que tiene que ver absolutamente con nuestro concepto de progreso económico y nuestro concepto de originalidad y nuestro concepto de creatividad. Para ponerles un ejemplo, las sociedades donde el progreso no ha sido tan... El progreso económico es algo reciente, déjenme les comento. El sorprendente crecimiento económico se resume en los últimos 150 años, 160 años posteriores a la primera revolución industrial. Antes de eso, el crecimiento económico era demasiado modesto como para ser notado por una generación. Pero desde hace 150 años ha habido un gran progreso. Y esta búsqueda de cambios y progresos y todo, yo creo que es la que de una u otra manera impulsó a los primeros revolucionarios en el arte, en la música, pues digamos a Wagner, a Wagner y Mahler y posteriormente a Schoenberg y Stravinsky, toda esta gente, vivieron un progreso económico, un cambio social que nunca se había visto en la historia. Y sentó las bases y la semilla de lo que seguimos haciendo como artistas, muchos, que es buscando la creatividad, buscando ser reconocidos por la creatividad. Y esto es algo muy importante porque, para ponerles un ejemplo, la creatividad en Oriente y en Occidente son conceptos muy distintos. En Oriente, alguien creativo es alguien que respeta las tradiciones y no rompe con ellas. En cambio, en Occidente, y eso nos afecta a toda Latinoamérica por la influencia española que tenemos, que no podemos negar, pues la creatividad es algo muy importante, y ahí están los impresionistas pintando, aunque no sean aceptados en el salón que quieren ser aceptados, y a Van Gogh pintando lo que tiene que pintar. Bueno, hay razones psicológicas personales por las cuales Van Gogh está pintando cuadros que no vende también, pero vaya, esa búsqueda de creatividad y originalidad nos ha alejado a las artes del público, porque el público está inmerso en una vida de la que lo único que quiere es olvidarse de que está vivo el fin de semana, ¿no? Lo único que quiere es no pensar, no quiere complicarse, viendo arte que pone en tela de juicio su forma de vivir, y eso es algo bien interesante. No, lo que busca es un entretenimiento que no le involucre aprendizaje. Y yo creo que por esa búsqueda de creatividad, por un lado, esa forma de vida de la cual yo soy un crítico, déjenme decirles, yo critico la forma en que vivimos
la forma en que nos estamos alcoholizados con el trabajo. Aunque por supuesto no quiero decir que todos debamos ser artistas, necesitamos doctores que hagan operaciones y necesitamos dentistas y necesitamos gente profesional en todos esos campos, pero creo que viven una vida tan metida en su trabajo, tan metida en sus familias, tan cansada de tráfico, de tantas cosas en la vida, que lo único que quieren es divertirse y olvidarse de ella el fin de semana y no estar viendo una obra que los va a poner a cuestionar si lo demás, si esto es nuevo, si es original, por qué es original, por qué debe gustarme, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que yo he hecho experimentos con artes plásticas sobre lo que la gente prefiere, y la gente prefiere la belleza a la creatividad. Y aquí pueden ustedes decirme, bueno, ¿y qué es belleza y qué es creativo? Bueno, tienen toda la razón. La gente es muy mala para reconocer si es creativa o no, mucho más para saber si algo que tienen enfrente es creativo o no. Pero su propio concepto de belleza también está influido por lo que consideran belleza, lo que enseña la tele, lo que enseña el fútbol, lo que enseña todo lo que no está relacionado con las artes más cultas, ¿no? Pero es eso, definitivamente hay una preferencia absoluta de la gente que no ha estudiado, que no tiene estudios en las artes, que no tiene un posgrado, etcétera, hacia la belleza y no hacia lo creativo. Y esa es una disyuntiva porque nadie ha propuesto, nadie sabe qué hacer con ello, es algo que está ahí, es algo con lo que hay que trabajar y pues esa es la realidad de la situación hasta ahora. Y yo creo que todo esto deviene precisamente de la búsqueda de la creatividad, de la búsqueda de la originalidad que tiene sus raíces en el pensamiento que se origina con el progreso económico del siglo XIX, con la revolución industrial. Perfecto, muchas gracias, maestro. Me hizo recordar una frase que decía Pavarotti, ¿no? Cantante ya fallecido, y él decía, quien sabe de música la hace, quien no la domina, con el respeto de todos los presentes y todos los que nos escuchan y nos ven, la enseña, y quien no la conoce, la critica, ¿no? Entonces, está muy, muy curioso y creo que aplica bastante bien a lo que nos comenta. No sé si algún maestro quiera dar su opinión con respecto a esto. Adelante, maestro Leiseca. Sí, pues bueno, retomando de pronto un poco las observaciones de los maestros. Sí, yo compartiría claramente la posición esta de los públicos o de alguna otra manera la cercanía o lo lejano que tienen con ciertos tipos de sonoridades, con ciertos tipos de música, con ciertos tipos de obras. Y sin embargo, yo me plantearía un poco más desde la posición del gestor y desde mis experiencias un poco también más, no sé si llamarlas generacionales, en el sentido de agremiaciones más sencillas. Me parece que de alguna otra manera hay cada vez más espacios de creación, cada vez más espacios de festivales, cada vez más espacios de foros. Ahorita durante la pandemia posiblemente hemos estado todos en 10 festivales virtuales y etcétera, etcétera. Y esto es importante para mí señalarlo en ese sentido de que precisamente es la motivación de conectar estos nodos y estas iniciativas o estos movimientos o estas propuestas distintas, no solamente para unir fuerzas y demás, sino que para reconocernos y para alguna otra manera ver que en realidad sí existen muchas personas interesadas alrededor de lo que hacemos, ¿no? Sin caer de pronto en el discurso del gusto o no. De alguna otra manera sabemos y entendemos que el gusto siempre viene con una imposición cultural muy fuerte y que precisamente es a través de la experiencia, la experimentación o el abrirse a otros espacios que ese espectro va creciendo, ¿no? Y podemos entender que de alguna otra manera el gusto toma unos espectros muy distintos a lo que posiblemente culturalmente nos imponen a través de cualquier otros tipos de medios. Y con ello, entonces, claro, la gestión cultural, los espacios que vamos formando también generan nuevos públicos, generan nuevos diálogos
que no necesariamente tiene que ser de personas hiperespecializadas en músicas de ciertos tipos académicas, si se quieren, y comparto también lo que dice el maestro Carlos, con la delicadeza muchas veces de estos conceptos, si se quiere, culto, académico, etcétera. Precisamente como experiencia personal, siempre me estoy moviendo en muchos círculos, tanto entre comillas podríamos decirlos más académicos como más, entre otras comillas, más underground, como los live coders o estos sistemas de nodos de Top Labs y demás, que se sienten un poco con estupor cuando hablan de músicas cultas, porque se sienten como que no existía, como que este término no puede existir como tal, ¿no? Pero más allá de ello, te encuentras que realmente sí existen muchas personas abiertas a escuchar nuevas cosas, interesadísimas en compartir con compositores, interesadísimas en compartir con intérpretes nuevas experiencias sonoras. Y si bien no necesariamente tienen que terminar gustándoles en absoluto y demás, sí se generan nuevos públicos, se generan nuevas escuchas, se generan nuevos diálogos, y asimismo se generan nuevas formas y nuevas preguntas alrededor de muchas cosas. Precisamente el arte, como al ser un pilar de la sociedad, más allá de tratar de sincerar la refleja siempre, y es precisamente ello. Es decir, no necesitamos, comparto completamente ello, no necesitamos que todos seamos artistas, pero definitivamente todos sí deberíamos reflexionar alrededor, pues, de lo que pasa en nuestras sociedades, en nuestra cotidianidad, en nuestros contextos políticos, en reflexionar de yo como persona latinoamericana en un país X, latinoamericano, iberoamericano, de cierto tipo de edad, con ciertos tipos de situaciones económicas y demás. Y creo que el arte siempre está cuestionando de alguna otra manera, directo o indirectamente, no necesariamente de manera de panfleto, sino de alguna otra manera de reflexionar estos contextos. Así que llegar a esas nuevas escuchas, llegar a esos nuevos públicos, llegar a esos nuevos espacios, siempre es una cosa maravillosa, que va más allá incluso del gusto, que va más allá incluso del disfrute único, sino del discurso mismo y del generarnos como nuevas preguntas, sino simplemente nuevas reflexiones que nos permite alrededor del arte, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Adelante, maestro Ontiveros. Sí, bueno, yo coincido un poco con Jorge en lo que acaba de comentar. Me hizo recordar algunas ocasiones en las que, justo con el grupo de Rorschach, que es un grupo del que ya hablé un poquito, pero lo que hacemos normalmente es improvisación libre, ya sea con medios electrónicos o acústicos. Pero bueno, resulta que en los conciertos al final, como veníamos de un contexto muy académico, al final de cada concierto siempre abríamos un espacio para diálogo con los asistentes. Y curiosamente pasó muchas veces en las que justo las personas que yo menos me esperaba que fueran a estar interesadas eran generalmente señoras, madres de casa que iban a veces a llevar a sus hijos o que los acompañaban. Entonces sí era muy interesante ver cómo de pronto nosotros esperábamos como más reacción de gente de nuestra edad, gente más joven, ya sea por el interés que llegara a despertar el uso de la tecnología o el discurso que estábamos desarrollando sonoramente, musicalmente, y resultaba que estaban más interesados muchas veces la gente mayor, ¿no? Como digo, señoras. Entonces, eso que comentaba Jorge, con eso yo coincido. Creo que muchas veces la gente no se acerca no porque no le guste, sino porque a veces no se entera, ¿no? De cómo llegar, cómo encontrar este tipo de manifestaciones. Y eso más o menos lo hemos comprobado con... también no mencioné esta parte de mi quehacer, pero también he trabajado como gestor, como organizador de festivales. Y justo, bueno, trabajo en el Calle del Cervantino, en el Callejón del Ruido, y yo dirijo un festival que se llama Ex Nihilo. Y justo con este festival decidimos salirnos de las salas de conciertos, de los museos, donde normalmente se hacían o se realizan los festivales que al menos en Guanajuato existen,
Y nos fuimos a tocar la calle, lo llevamos a bares, lo llevamos a contextos fuera de los convencionales y tuvimos respuestas increíbles. Es decir, también lo llevamos a los teatros, por supuesto, y a los museos, pero tratamos de salirnos para ver qué ocurría como un experimento y funcionó súper bien. Entonces yo creo que eso de que la gente a veces no asiste porque no le llega la información, ¿no? Pero si lo sacas del contexto donde siempre se realiza, puede surtir efecto, creo. Adelante, adelante, maestro Velasco. Muchas gracias, maestro. Han estado bastante interesantes. La verdad es que, digo, como un comentario, normalmente tomo apuntes de todo porque de repente aquí hay cosas que se pueden explotar y hay un común denominador que creo que sobre el tema que hablaban ahorita el maestro Don Tiberos, el maestro Liceca, básicamente debe ser como el tema de la gestoría para poder tener el alcance, ¿no? Entonces, está muy interesante. Maestro Velasco, cuéntenos cuál es su opinión acerca de esto. Nada más, sí, quería compartir mi experiencia de hace unos 10 años cuando arranqué el proyecto de la Orquesta Danzonera, pues conviviendo era el inicio, ¿no? El inicio del proyecto. Entonces, yo andaba mucho aplicando las convocatorias a las becas, al FONCA. De hecho, varias veces lo obtuvimos y andaba a los apoyos locales, andaba buscando internacionales, ¿verdad? Yo andaba buscando cualquier beca donde pudiéramos aplicar, documentando. Y obviamente este era un proyecto en el inicio, no le daba tanto trabajo a los 12 músicos que participaban, ¿verdad? Yo le daba un evento al mes, así, con mucho esfuerzo, porque tampoco tenía una escena muy grande, ¿no? O sea, era un núcleo de seguidores que les gustaba el danzón, que poco a poco iba creciendo, pero en el inicio solamente teníamos una actividad por mes. Entonces, me daba cuenta que los músicos, pues también batallaban mucho para tener trabajo. Y en ese momento me di cuenta que, platicando con ellos, pues que no estaban preparados en la cuestión de gestión. O sea, ellos no, en su formación académica como músicos, no recibieron cursos sobre gestión. O sea, ellos no saben armar un folder y presentar una propuesta y vender su proyecto. Y se me hacía bastante irresponsable por parte de las universidades. No sé si ahorita eso cambió. Esto les estoy hablando fue hace unos 10 años, pero sí me sorprendía que ellos no tenían, ellos solo eran instrumentistas, como si en la ciudad hubiera 50 orquestas y hubiera seguridad de que al terminar todos van a tener una silla donde tocar su instrumento. Eso me tenía, como empresario, me tenía muy sorprendido, ¿no? Yo con mi formación universitaria en el TEC llevas cursos de eso, de emprendimiento, ¿no? De, a ver, si no hay una oportunidad, me la tengo que hacer, ¿no? Solamente quería compartir eso. No sé si ahorita esta situación ya cambió. Creo que es interesante. Al maestro, por favor. Yo nada más, si gusta primero el maestro Emanuel y después el maestro Liceca, perdón. Sí, perdón. Sí, no solo quería comentar lo que decía Miguel, que al menos a mí no me tocó en la universidad. Yo egresé en el 2007 y sí, en efecto, no había. Ahorita yo doy clase en la universidad, pero desconozco porque ha cambiado el plan de estudios. Espero que sí, ya tengan algo así, pero sí, en efecto, creo que en general en las escuelas de artes al menos hasta hace poco nos enseñaban esa clase de materias, ¿no? Que te empujen a gestionar tus propios proyectos. Yo de alguna manera tuve la suerte de que desde que entré a la universidad a estudiar música, me involucré en el Festival Cervantino y ahí fue como aprendí en la práctica, ¿no? Pero sí, en efecto, hay mucha gente que ni le pasa por aquí ponerse a gestionar sus propios proyectos. Me refiero a gente en su etapa de estudiantes en artes. Claro, claro. Vamos con el maestro Jorge. En un momento yo trabajo en un par de universidades. Le puedo dar una pequeña respuesta sobre eso. Obviamente en el lado de Nuevo León, ¿verdad? Es lo que yo puedo hablar. Pero, maestro Jorge, coméntenos. Bueno, yo podría
Me egresé realmente mucho más reciente, en el 2015. Entonces, podría hablar un poco un panorama más actual y decir que en efecto sigue habiendo esta reminiscencia de no dar estas herramientas en general. De hecho, desde la universidad estuve gestionando siempre, que empecé a gestionar mis colectivos de compositores. Tuve esa oportunidad de estar todo el tiempo como en distintas universidades, compartiendo como mucho los currículos de lo que pasaba con los otros y conocer lo que estaban enseñando y demás. Y la gestión en general es algo que se toca muy levemente. Creo que sí se ha ido incorporando, pero en cuestiones de currículo pues es irrisorio, es decir, es una cosa de ver una materia electiva o de ver una materia, si acaso una cátedra muy superficialmente, cuando yo comparto con lo que dice el maestro Miguel. Creo que es algo fundamental, es decir, no se puede no saber gestionar sus propios proyectos, no saber gestionar un portafolio artístico, no saber presentarse de alguna otra manera. Es fundamental, fundamental. Acá en Colombia, de hecho, y tiene que ver mucho también con las políticas culturales, se promueve desde el gobierno actual de Iván Duque la economía naranja. La economía naranja básicamente es esta que desconoce realmente. O sea, en economía naranja creo que básicamente lo que haríamos la mayoría de los presentes pues no cabría, precisamente por las lógicas de consumo de mercado que pretende, ¿no? Y no se realiza dentro de una realidad artística ni tampoco una realidad cultural de un país multicultural y riquísimo como es Colombia, sino que se habla más de unas lógicas de mercado, y es precisamente ello. Se puede dar porque precisamente falta mucho alrededor del discurso, de la argumentación, de la investigación, en los entes gubernamentales y en las políticas culturales y públicas del país. Y desde la academia tampoco se pretende hacer una formación seria o una intención seria alrededor de ello, y todavía hay mucha reminiscencia con una idea de que pareciera que al final de cuentas eso es algo que como que no importa mucho, porque pues el arte es el arte y demás. Pero precisamente nos termina afectando bastante eh, al momento de egresarnos y tener que formarnos por aparte, de manera más consciente, ¿no? Y sobre todo con estas épocas y tiempos de economías naranjas, se ven los retazos, pues precisamente de no estar, digamos, de esa oportunidad que tiene la academia de alguna otra manera de poder formar un pensamiento crítico y formar un pensamiento también muy bien formado y muy bien, digamos, argumentado, y también de alguna otra manera muy bien respaldado, para poder tener músicos que tengan una formación también muy clara alrededor de este tema, y poder asimismo proponer políticas públicas que den una realidad alrededor de estos temas. Y no sea así, precisamente, pues dan estos resultados de políticas que desconocen completamente estos quehaceres, casi que como si no existiesen, y por ende los recursos públicos básicamente nunca se aparecen, muy levemente, por estos lados, ¿no? Y así que más difícil todo. Maestro Edwin, adelante. Es súper interesante porque la palabra con la que comenzó el diálogo de gestión la compartimos todos, ¿sí? O sea, que tiene que haber una gestión. Hasta de repente yo con el vínculo con Venezuela y tomando pues la profesión del maestro Carlos, que es economista, el gran líder del Sistema Nacional de Orquestas, es economista, ¿sí? No solo fue compositor, sino fue un gran economista. Su doctorado lo hizo en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos. Entonces, eso logró a que su idea, después de 40 años, sea lo que es, ¿sí? Me parece que lo que están haciendo acá en Multifónico es gestión, ¿sí? Es algo muy importante para nuestro gremio, que es lo que nos une en esta noche. O sea, que es tratar de visualizarnos no solo en la obra, sino también como personas, como artistas, de lo que hacemos y lo que nos rodea para poder
formarnos o no, o que nuestra obra se muestre o no, porque eso va a depender de compositores, ¿no? Hay compositores que no componen para cierto público, hay compositores que no quieren dinero de sus obras. Está el ejemplo del maestro Carlos con Van Gogh. ¿Sí? O sea, que va a depender de la personalidad de cada quien. Pero sí creo que nosotros debemos ir uniéndonos, así como está haciendo esta plataforma Multifónico desde México, hacer una gran red iberoamericana no sé, creo que de formación, más que de mostrar nuestra obra, de formación, porque creo que para que se escuche nuestra obra desde el contexto social, político, cultural, debemos formar niños, jóvenes que se adapten a nuestro lenguaje o a nuestros lenguajes, ¿sí? Nosotros crecimos con una música aquí, ¿sí? Nuestra mamá cantando una ranchera, un bolero, un pasillo, un bambuco, y eso es lo que nosotros nos formamos. Si nuestros hijos crecen con otro tipo de información, pues van a tener una diversidad cultural, ¿sí? Su intelecto va a chocar y va a ser más permisivo a nuestras músicas o a la música que nos confiere. Vamos a aceptar músicas de otras culturas y hasta las vamos a entender, las podemos adaptar. Entonces yo creo que parte de la gestión es importante. Uno, unirnos, ¿sí? Nosotros como compositores trabajamos muy alejados. Cuando somos muy solo compositores, somos personas como muy aislados. Entonces, parte a veces de diversificarnos en algunas áreas nos hace abrirnos, ¿sí? Nos hace abrirnos. Y creo que es importante. No sé si fue el maestro Emmanuel o Jorge, no me acuerdo ahorita, de toda esa, trabajar en trabajos colaborativos. Creo que fue el maestro Jorge, si no me equivoco, que habló del trabajo, que le gusta trabajar con varias áreas de las artes y hacer trabajo en conjunto. Eso es magnífico, ¿sí? Entonces, a veces no nos atrevemos, a veces por nuestro ego, por un montón de cosas. Entonces, creo que nosotros solo abrirnos y poner en nuestra cabeza, la palabra gestión, o sea, ya nos va a dar o ampliar un mundo en el servicio. Voy a hacer un paréntesis porque al principio de mi intervención dije que en Cúcuta no hay orquesta sinfónica. Cuando me referí que no había orquesta sinfónica, es que no hay orquesta sinfónica profesional, donde los músicos cobran de una entidad privada o del Estado y tienen una remuneración. O sea, las orquestas que hay acá son a honores, a modo propio. Perfecto, maestro, muchas gracias. Bueno, me gustaría dar un aporte con el tema de la materia que decía, igual que el maestro Ley Seca, yo me gradué en 2015, y efectivamente este tipo de materias no existen, al menos voy a hablar del área de Nuevo León, no existen como parte de las facultades de música, existen como materias de tronco común y se llaman de igual forma como usted lo mencionó en la maestría en el Tecnológico de Monterrey, se llama emprendedores, pero va de una forma globalizada a todas las carreras que existen dentro de las universidades. Esto hablando de las dos instituciones en las que tengo el placer de laborar. Ahora, en mi pensamiento personal, como bien lo han comentado, inclusive el maestro Ontiveros, creo que fue el que lo comentó, que como estudiante él ya tenía como empezar a experimentar, ¿no? Yo creo que no importa si eres artista o a qué carrera te dediques, no puedes graduarte esperando trabajar hasta que te gradúas. Una buena escuela la hace un buen alumno y creo que te debes empezar a dedicar desde que estás estudiando, ¿no? O antes, a eso te quieres dedicar a tu vida. Y cuando llegas a este tipo de materias o algo que no se nos enseña, es algo que no sé si denominarlo como el music business, en el que tú aprendas que eres un producto y que necesitas venderte. Falta mucho yo creo que en esa área, y el maestro Poncio nos comentaba, ¿no? La economía de las artes, y al final del día creo que esta palabra es bien importante, gestoría. Hay una ley de la física que dice, a toda acción hay una reacción con la misma fuerza, pero en sentido contrario. Pero las artes no siempre actúan de esta forma, ¿no? Todos lo hemos dicho. Oye, es que está este público, creas para este público o generas este tipo de obras multidisciplinarias, multifacéticas en todos los aspectos,
pero de repente no tienes el público. ¿Por qué? Porque no hay el alcance que se busca para obtenerlo. ¿Y por qué no hay? Porque a lo mejor las instituciones encargadas de esta difusión, no voy a decir que no hacen su trabajo, sino pues no lo enfocan tanto a esa área, ¿no? No así pasa a lo mejor con otro tipo de actividades. Veámoslo tan simple y tan sencillo como la enfermedad que hoy nos atañe hoy en día, y sigue habiendo personas que no creen que esta enfermedad exista, a pesar de toda la información que se ha dado, ¿no? A lo mejor algo así pasa con las artes, ¿no? Muchos pensamos, lo digo como un servidor que cuando empezó a descubrir la música contemporánea, mis maestros me decían, es que son ruidos. Oh, faltaba información, era ignorancia, y a lo mejor cuando vas aprendiendo es como, ah, mira, está esto. Lo decía usted con el tema de la orquesta danzonera, que efectivamente, o sea, en el norte de la República pues no es tan conocido. No sé, yo creo que es eso. Al final del día nos falta como una producción no sé si llamarlo mercadotecnia, para que cada uno de nosotros nos demos a conocer, o que la obra que cada uno de ustedes crea tenga un mayor alcance, ¿no? No sé qué responder sobre esto. Pues, maestro, por favor. Bueno, fíjate Hugo, que es bien interesante lo que comentas, porque fíjate que yo soy de Monterrey. Yo estudié en la Autónoma de Nuevo León, economía por allá, y entré a la carrera de música a la Universidad Regiomontana cuando la dirigía Ratko Tichavsky, me parece que checoslovaco. Muy amablemente, yo había entrado apenas a la prepa musical y él ya me tenía haciendo ejercicios de contrapunto. Le llevé una vez una partitura y me trató muy bien. Le tengo un gran recuerdo, lástima que ya no se dedique, que tengo entendido que ya no se dedica a la música. Y estaba por allá en aquella época el maestro Enrique Chávez, que no sabes cómo se enojaba Enrique Chávez, porque a él en lo particular le lastimaba que los violinistas de la música, de la Orquesta Sinfónica Nacional, a donde él nos llevaba a escuchar cada jueves allá, en aquel entonces tocaba en la Prepa 1, allá en Avenida Juárez, que esos violinistas eran los que a veces tenían que ir a tocar a lo que allá es el Garibaldi de acá de la Ciudad de México, tenían que hacer la de violinistas de ranchera para las serenatas. A él le dolía. Hay muchos, yo tengo amigos que les vale un pito y les divierte mucho andar haciendo perdón por la palabra, les encanta andar también en estos rollos. Pero me llamó mucho lo que dice sobre qué falta, si es una cuestión de mercadotecnia, si es. Yo tengo un grupo de arte transdisciplinario también, y ayer comentaba que tiene su impacto, ha tenido su impacto en Latinoamérica y todo, pero se me fue la onda, perdóname, se me fue la onda, qué fue lo que me llamó la atención de lo que mencionaste. Bueno, yo creo que ya es la edad. Sobre qué tanto nos sale. A mí lo que más me llama la atención es que, por ejemplo, el caso de Roberto Gómez Bolaños, no me refiero a Roberto Bolaño, el escritor, sino a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. No sabes la cantidad de dinero que él hacía con su programa. Y ya me acordé cuál es el punto. No te imaginas la cantidad de dinero que él hizo con su programa. Y un admirador, fue una persona muy culta, que sabía cálculos diferencial, hacía ejercicios de cálculo diferencial, alguna vez lo dijo en sus tiempos libres, pero pues tú ves sus programas y no requieren demasiada literatura. Y era un admirador de William Shakespeare, de ahí el Chespirito, de Shakespeare chiquito, ¿no? Y su literatura, pues hasta ahora se ve, la ven como buleadora, la ven de mal gusto, se ve de mal gusto, que los niños, pero de eso se rió todo este país durante décadas, ¿no? De eso se rió y lo hizo rico al hombre, y él sostiene tantas cosas nobles con su dinero todavía. Y tengo el caso de un amigo que es un excelente escritor, Premio Nacional de Novela,
que andaba también batallando para hacer dinero, y la manera que hacía dinero era haciendo chistes para Eugenio Derbez. Y entonces terminaba, era una disyuntiva, porque gastaba haciendo sus chistes para Eugenio Derbez, y cuando llegaba a su casa a tratar de escribir, ya no podía hacer literatura seria, no podía dar el salto, no podía dar el salto, pero tenía que hacer chistes para, si no, no podía vivir. No, de la venta de su premio nacional de novela no podía vivir. No éramos unos cuantos los que habíamos leído su novela. Y este es un resultado, fíjate, bien interesante de unos economistas australianos que dicen que todo artista que realmente quiere trabajar con empeño para dejar su nombre grabado en la piedra, o sea, para gente que está tratando de hacer ese nivel de arte, es bien importante que tenga otro trabajo que no sea relacionado con su obra productiva, con su obra más trascendental. Me bajé aquí porque se me está acabando la pila. Que no sea su obra trascendental. O sea, y por eso tanto creador importante da clases y aplica becas y recibe apoyos en el gobierno. Por eso esos apoyos en el gobierno son tan importantes. Y en un país como México es sumamente triste que estén desgastando los pocos apoyos que hay. Claro, habrá sus mafias también, pero una cosa es que desaparezcan las mafias, que pueda haber por ahí en este o en aquel sector. No digo que haya mafias en todos lados ni nada, pero que los pocos apoyos que hay los estén desapareciendo porque son tan esenciales. ¿Por qué? Porque casos como lo dice Edwin, ahí está Van Gogh, ahí está Schoenberg, ahí está tanta gente que creó obras tan importantes que ahora son un monumento a la cultura mundial y que sin embargo no podían vivir por ellas, a través de ellas, por un ingreso en ellas, porque el público de su generación no lo reconoce. Es público de su generación no reconoce, y ha habido tantos creadores que han podido sobrevivir haciendo una obra, generando un ingreso en vida, que son absolutamente olvidados una generación después. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es satisfacer el gusto de una masa, que es la que ve Chespirito, que es la que ve Siempre en Domingo y todo eso. Entonces, es bien importante que la gente que está comprometida con su trabajo tenga otro trabajo donde no comprometa su trabajo, su obra trascendental en ese trabajo, para que pueda, ya sea dando clases o lo que sea, y los apoyos son tan importantes. Y cuando tú preguntas, Hugo, ¿qué se necesita? Si hay que promovernos mejor, que la mercadotecnia, etcétera. Yo creo que la mejor inversión que pueda hacer el gobierno, además de tener estas becas que ahorita están tratando de desaparecer aquí en México, es invertir en la educación de la gente, enseñarles todo lo de la música del siglo XX, pero no nada más en las escuelas de música, sino a todos los chicos que van a la primaria, desde ahí, educarlos, para que haya una mente más creativa, un pensamiento más divergente, no ese pensamiento convergente de déjame, voy a ver otra vez el mismo chiste de siempre, todos los lunes a las 7 u 8 de la noche. Porque si es para dar nada más el mismo chiste todos los lunes 7, no me tomen en serio, tampoco. Yo respeto la obra de todos ustedes, ¿eh? Tampoco me tomen muy en serio, porque estoy aquí hablando como si ustedes fueran economistas y estuvieran tal vez entendiendo lo que yo estoy diciendo, y a lo mejor no es así. Pero es con mucho respeto todo esto, es con mucho respeto. Claro, claro. Aparte, creo que en el área de la música, la composición, tal vez es el artista más arriesgado, ¿no? Porque a lo mejor yo como intérprete, pues a mí me van a hablar para cantar o para tocar algo que ya está hecho, algo de compositores que pues ya ni viven, y sin embargo llevar a conocer la obra de cada uno de ustedes es toda una travesía, ¿no? Desde conseguir los apoyos, conseguir quién pueda ejecutarlo, conseguir los espacios para poder ejecutarlos, que para eso nació este festival de música contemporánea, de música iberoamericana, de multifónico, para poder dar como esta apertura y esta posibilidad pues de tener un poco más de alcance, ¿no?
Voy a hacer una pequeña pausa y de hecho aquí precisamente una compositora del estado de Chihuahua, aquí en México, Eliud, nos dice, qué importante salir de las salas de concierto, llevar la música hasta la gente, hasta donde esté la gente, y bueno, manda un saludo a todos. Y efectivamente, o sea, eso es que eso es a lo que vamos, ¿no? Digo, comencé con esta pregunta de cómo afecta cada uno de ustedes el entorno social o el entorno en el que se encuentran. Y todos tocamos esa palabra, me incluyo, esta palabra que es gestoría, y está, creo que bastante interesante, porque no solo es el cómo le hago llegar a la gente, sino cómo me brindan también a mí ese espacio para el poder llegar a la gente, ¿no? Creo que está bastante interesante y a lo mejor este tema debería ser hasta un poco más recurrente. Bien lo dice el maestro, no sé cómo pasa en otros países. Ahorita nosotros en México teníamos una institución que ya desapareció, cuyas becas también están desapareciendo. Y pues bueno, habrá que ver cómo viene este renacimiento artístico, económico, social, para poder seguir llegando a la gente. Ahora, ¿cuál es el reto entonces para ustedes como compositores? No solo buscar en el tema de la ejecución, sino el poder asegurar este aporte cultural que brinda cada uno de ustedes en un espacio público, ya sea un auditorio, ya sea un espacio vía streaming como este, el cual últimamente por la pandemia que estamos viviendo es como un poco más accesible. Pero ¿cómo están estas dificultades de todas formas de poder tener ustedes este alcance? Adelante, maestro Leiseca. Y bueno, yo de pronto también retomando un poquito lo anterior y uniéndolo con lo que acabas de preguntar. No sé, o sea, yo pienso mucho en situaciones de compositores, entre comillas, muy establecidos que conocemos mundialmente que están vivos, ¿no? John Adams, mismo Philip Glass, etcétera, etcétera, que incluso John Adams ha dicho en ocasiones como que está cansado que le hagan comisiones, ¿no? O sea, cansado, que le estén pagando por componer. Y es como, bueno, ok, sí hay gente interesada sí hay instituciones interesadas en que los compositores compongan, pero por supuesto estamos hablando de un compositor completamente establecido y muy mediático, a las cuales las personas y las instituciones van a estar muy interesadas en hacerles esos encargos por distintas razones. Me recuerda mucho una película neoyorquina independiente que me gusta mucho, se llama Untitled, sin título, y se trata sobre eso, es precisamente sobre un compositor contemporáneo. Es muy graciosa la película, es muy bonita, es un compositor contemporáneo que hace conciertos de música contemporánea y que a la que nunca va nadie, solamente su familia. O sea, una realidad así absoluta a nivel mundial, muy chistoso, pero entonces llega una galerista de arte y le dice algo que me pareció siempre como muy revelador, y es que le dice que su obra le parece muy fascinante, pero que él la está presentando en lugares y a la gente que no debería, que la deje a ella representar su obra donde la gente sí la va a valorar o la va a entender, y se lo lleva a una galería de arte precisamente. Y en la galería de arte, en la curaduría que ella hace, con las obras que ella hace, lo pone a tocar en la mitad y todo el mundo es fascinado, le empiezan a hacer un montón de comisiones y demás, ¿no? La película es muy bonita y muy chistosa, pero es más que todo como esa reflexión, es decir, muchas veces posiblemente ciertos tipos de música o ciertos tipos de ideas o intenciones de músicas, de cosas que queremos hacer, no, posiblemente no estén necesariamente hechas realmente para que se estén tocando solamente en salas de concierto o en auditorios. Posiblemente están hechas para estar en otros espacios, estar con otros públicos, no necesariamente los que uno piensa que van a ser los primeros públicos
van a terminar siendo los mejores receptores, como lo hablaba el maestro Emanuel en su momento, en su experiencia. Creo que también he tenido esa experiencia desde la universidad. De hecho, empecé a hacer instalaciones sonoras interactivas, no tratando de hacer arte sonoro, sino tratando de hacer obras interactivas, saliéndome de la sala de concierto. Y es precisamente ese encontrar esos otros espacios de convivencia con la música, con el sonido mismo, con los compositores, con el público mismo, siendo consciente de su poder y su actuar dentro de la obra. Y termina siendo profundamente fascinante poder estar hablando y poder estar en otros espacios de salas, más allá de la sala de concierto, que es fascinante la sala de concierto, por supuesto, y es un espacio que tenemos, es un espacio de rito completamente para nosotros, pero no, existen otros miles de espacios supremamente interesantes. Hace poco también hablando con dos compositores de acá, bueno, con uno de ellos, Santiago Lozano, junto con Ana María Romano, que ellos son dos compositores de música electroacústica colombiana. Me contaban esa experiencia de ir a un pueblo acá en Colombia, en Cundinamarca, a hacer un concierto de música electroacústica experimental en medio de una plaza pública con un montón de gente que absolutamente nada sabe y nunca han escuchado esa música y en una plaza pública que están acostumbrados más a escuchar otros tipos de música, de eventos de música popular, rancheras, lo que sea, pero mucho menos, muy alejados de esa experiencia de música electroacústica inmersiva, cuadrafónica, y ver de pronto claramente el rechazo de mucha gente, como la extrañeza de muchos otros, pero también la sorpresa y la curiosidad y de alguna manera el impacto también que producía en otras. Y eso de alguna otra manera era llegar a esos otros públicos y de pronto darles como la posibilidad de decir, hey, existen otros tipos de música, existen otros tipos de escucha que posiblemente también me interesen y que posiblemente también pueda disfrutar profundamente. Creo que volvemos un poco también a la cuestión de la gestión y creo que es como ese arriesgarse y salir de pronto de esos espacios convencionales donde sabemos que existen unas limitaciones claras y experimentar y buscar esos otros espacios de convivencia y de diálogo humano sobre todo, que es lo más importante. Claro, claro, definitivo. Muchas gracias, maestro. No, maestro, por favor. Creo que la palabra para nosotros en la pregunta que hiciste, para los compositores, está muy ligada a adaptarnos. Sí, nosotros tenemos que tener la palabra adaptarnos al cambio y tenerla presente, porque a veces nos estereotipamos o nos quedamos con yo compongo así, yo soy así, a mí no me cambia, sí, yo soy loro viejo y no aprendo a hablar. Entonces creo que si nosotros estamos prestos a cambiar, a mudar de piel sin perder nuestra huella, que podemos sobrevivir de alguna manera, como dicen, generosa, estable y acorde pues también a nuestros deseos y pretensiones, ¿no? Como artistas. Y qué importante, ¿no? Adaptabilidad, yo creo que todos la requerimos de alguna manera. Está bastante interesante esta plática. No sabía si íbamos a llegar hacia este punto y está muy interesante porque creo que al final del día es algo que a todos nos compete, ¿no? Y sí pienso, lo veía en mis compañeros que estudiaron composición, que en todas las áreas musicales que se daban, o de todas las áreas que estudiábamos ahí en la facultad, el área de composición tenía como siempre, o sea, lo ves desde la escuela, ¿no? Van creando sus obras, van experimentando y todo, y lo primero que te encontrabas era, bueno, ¿y quién va a tocar mi pieza? Porque aparte ellos les tienen que calificar con este tipo de ejecuciones. Y te das cuenta que eso es parte de una vida real, ¿no? De ya cuando egresas, ese problema sigue existiendo y a veces nos falta como que este alcance. Ahora, también en lo personal, no sé que vean, digo, siguiendo como esta rama de la plática, cómo vean la idea de, creo que a veces los artistas
habrá algún valiente que diga, ¿sabes qué? Yo sé que hasta aquí llegó mi carrera artística y por X o Y razón me empiezo a ahondar en el tema, no sé si llamarlo político, pero voy a llamarlo mejor administrativo. Y si por esa área yo puedo hacer una apertura para que el maestro Velasco, el maestro Poncio, el maestro García, el maestro Liceca, el maestro Ontiveros tengan estas opciones para expresar su obra, pues a lo mejor vale la pena, ¿no? Maestro. Bueno, sobre ese punto yo creo que acabas de mencionar que es como si dejaras de lado tu carrera creativa, tu carrera artística y dedicarte como a algo administrativo, creo que eso fue lo que dijiste. Yo no estoy muy de acuerdo porque al final de cuentas, como ya mencionaste también, que desde que eres estudiante empiezas a desarrollar esta parte que si bien a lo mejor ocurre más entre los compositores porque necesitas convencer a veces a tus compañeros para que toquen tus obras y muchas veces pues, no se les puede pagar cuando eres estudiante, ¿no? Pero sí creo que es una labor que debemos hacer más temprano que tarde, porque justo nadie va a esperar, más bien nadie va a llegar a gestionar algo para un tema que no le importa, es decir, un congreso de médicos lo organizan los médicos, pues un festival de música lo tenemos que gestionar los músicos, ¿no? Los artistas. Y pues bueno, es una labor que sí creo que es importante y no significa que tengas que dejar de lado tu carrera creativa, tu carrera artística para dedicarte a la gestión, que si bien sí es difícil, porque sí es muy desgastante, es muy absorbente hacer un festival, desde primero gestionar recursos, gestionar espacios, convencer gente, hacer curadurías, hacer todos los contenidos. Sí, es desgastante, pero también es una cosa que con el tiempo pues te vas aprendiendo a hacerle y cada vez lo haces con mayor facilidad, ¿no? Pero sí creo que es una labor importantísima desde, como bien dije hace rato, más, y hay que empezar a hacerla más pronto que tarde. Desde que eres estudiante, creo que es importante meterte en eso. Y creo que sí también es una parte, en cuanto a la música se refiere, es distinta la vida del compositor a la vida del instrumentista. Porque el compositor rara vez cobra vaya, si no eres un compositor ya como institucionalizado o vaca sagrada, pues ¿quién te hace comisiones? Entonces, menos cuando eres estudiante, ¿no? Y muchas veces cobra el que está en la puerta recogiendo los boletos de un concierto, cobra el músico que toca, cobra el que prende las luces, el que maneja el sonido, pero el compositor muchas veces es el único que no gana, ¿no? Que no cobra cuando hay cierto presupuesto. Digo, no pasa siempre, afortunadamente, pero muchas veces así es, sobre todo cuando vas empezando. Entonces creo que sí es importante hacer este tipo de trabajo, aprender a hacerlo, porque nadie va a llegar a hacer un festival para que te toquen tu música. Digo, lo hacemos nosotros, es a nosotros a quien nos corresponde, creo. No sé qué opinen los compañeros. Maestro, adelante, maestro Edwin. No, interesante, muy interesante lo que dice el maestro Manuel. Y es así, pero ligándolo contigo, Hugo, de las escuelas, lo que pasa es que cuando nos formamos tan pequeños en el conservatorio, en las universidades o en la escuela de música donde nos hayamos formado, dependiendo del país, uno compone igualito sin realidad, o sea, eres tan pequeño que no compones y no vas a vivir de eso, creces con el sueño de eso. O cuando estudié guitarra clásica, yo cuando pequeñito yo estaba y escuchaba Metallica, yo me imaginaba que iba a ser el guitarrista eléctrico y era guitarrista clásico, no me imaginaba como David Russell, Manuel Barreto o John Williams, ¿sí? Entonces, a veces la realidad no está porque uno es un adolescente o un joven. Entonces, creo que la palabra esa que utilizaste como política, administrador, yo vuelvo y la relaciono con la palabra gestor. Yo creo que la palabra gestor tiene todas esas ramas, la de administrador, político, porque vas a gestionar tu vida cultural o tu grupo cultural o tu espacio cultural o todo lo que te rodee. Entonces yo como compositor, desde mi experiencia, lo que hago es, vuelvo a decir la palabra adaptarnos, es saber la realidad con la que cuento, ¿sí? Yo tengo, sin perder mi creatividad, o sea, yo sé que tengo un clarinetista, un excelente clarinetista y un saxofonista y un pianista, o solo tengo un violinista y un chelista, dependiendo de lo que tenga cerca, que podamos hacer música, disfrutarla y yo no perder
lo que estoy haciendo, pues yo compongo y diseño mi obra para esos instrumentos. Entonces, a veces nosotros cuando componemos en la escuela, componemos para formatos o cosas que ni siquiera conocemos a veces, solo por un trabajo técnico o por un trabajo creativo, o a veces ya estando maduros, componemos para una orquesta sinfónica a 4, a 3, a 2, y ni siquiera en nuestro espacio la tenemos para que nos hagan la música. Entonces yo creo que para nosotros es sobrevivir en el tiempo y estar felices y no frustrarnos, creo que debemos utilizar nuestro entorno y componer con lo que hay. Creo que nuestra idea, yo soy de los compositores también que de la idea y de la musa es del momento, o sea, que nuestro trabajo compositivo va siempre basado en la técnica o en las herramientas con las que nos formamos o las que adquirimos por experiencia. Entonces a mí me llega un motivo y eso, y lo voy a desarrollar es con mi técnica. Y ese motivo pequeño que me llega, esa idea que quiero hacer, la desarrollo en cualquier instrumento. Va a depender de mi capacidad de instrumentar con las personas que yo tengo. Si no tengo instrumentistas, pues miro a ver y aprendo música electrónica o aprendo otras facetas donde yo pueda transmitir con mi música. Entonces creo que nuestra limitación es la capacidad de adaptarnos a la realidad en la que vivimos. Entonces no creo que haya limitaciones. Y vuelvo y repito, con nuestro límite de lo que deseamos. Entonces si deseamos un poco alto de lo que no podemos, yo creo que vamos a vivir frustrados. Tenemos que arroparnos hasta donde nos llega la cobija, decía mi mamá, que en paz descanse. Qué importante todo esto. No sé si alguien más tenga otra opinión acerca de esto. Estamos a ya unos minutos de llegar a nuestro final. Maestro, adelante, por favor. Solamente una pequeña, de hecho, 2 anotaciones pequeñitas. Acá leyendo también lo que respondieron por Facebook en el chat sobre Noisegate. Sobre la palabra que decía Crowley, que decía que la sociedad es simplemente materia en lugar equivocado. O sea, completamente de acuerdo, súper poderosa la frase. Y bueno, de pronto sí me acuerdo mucho a la anécdota del maestro Jorge Velosa. El maestro Jorge Velosa es el creador de la carranga acá en Colombia, es de la región cundiboyacense. Básicamente es una música de tiple, guitarra y guacharaca, con un cantante, y se le preguntaba a él por qué había elegido el formato, bajo qué criterios, ¿no? Y él básicamente respondía algo como, básicamente que era el formato de músicos que le cabía en un taxi para ir a tocar. Y pues él no iba a estar pagando de 2 taxis para ir a tocar de al lado, entonces dijo, estos músicos me caben en este taxi. Y así se fue el formato, y así se convirtió el formato oficial de la carranga a nivel nacional. Es una cosa bien bonita y es una cosa muy, muy, muy chévere, muy interesante, porque claro, le preguntaban como la cuestión de más técnica y de sonoridades, bla, 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 y de pronto fue una cuestión un poco más práctica, digamos, en esos términos que estamos hablando, bueno, básicamente necesito músicos con los que pueda pagar y no me vaya a pérdidas, y este formato me funciona en un taxi y chao. O sea, muy bonito, muy, muy, muy bonita esa anécdota. Qué interesante. Pues sí, la verdad es que al final del día creo que todos quedamos en resumen en, pues hay que hacer, ¿no? Hay que hacer para lograr. O sea, yéndome a lo que decía el maestro Edwin, lo voy a traducir con mis palabras, no es necesariamente lo que el maestro dijo. Creo que, y siempre lo he pensado, querer no es poder necesariamente, pero hacer es lograr. O sea, quieres algo, pues tienes que trabajarlo, ¿no? Tienes que estar por él. Cada uno tiene diferentes actividades al tema de la música o al tema de la composición, y sin embargo están constantes, ¿no? Y parte de esa constancia es la presencia el día de hoy aquí en este festival, y para lo cual les agradecemos que hayan aceptado la invitación. Y pues bueno, no sé si alguien quisiera dar unas palabras antes de estar a punto de terminar y pasar los saludos que el público ha estado emitiendo durante el programa. Maestro. Para finalizar. Sí, estamos a 10 minutos de terminar la mesa de diálogo para listo. Ahorita ya a las 8 comenzar. Perdóneme. Siempre trato
siempre trato de ser corto en mis palabras. Leyendo algunos mensajes de Facebook y, bueno, de una vez saludando a los que escribieron y a los que están presentes para despedirme. Creo que nadie es moneda de oro de todo el mundo, ¿listo? Entonces, seguro a muchos les gustará la plataforma, seguro a muchos les gustará el festival, a otros no. De paso, el programa es diálogos, ¿sí? Entonces podemos dialogar. Lamentamos que no podemos dialogar en streaming con todos los participantes. Esto fue una convocatoria que se hizo por Facebook y todos participamos de la misma manera y creo que a veces nos creamos una dualidad mental ahí como toda extraña. Entonces, abrazos y saludos a los que están escribiendo y que se atrevieron a escribir en Facebook. Y pues a mis compañeros panelistas, ha sido interesante el momento, ¿sí? Se habló de gestión, se habló de arte, se habló un poquito de composición y ahí vamos. Muchas gracias, maestro. No sé si hay alguno más. Maestro, por favor, adelante. Total, digo que primero para agradecer a Eduardo, a Lupino, a los organizadores, Hugo, la invitación. Me voy muy enriquecido el día de hoy. Estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Recuerdo cuando me tocaron músicos del Met de Nueva York, también fue una cuestión así de rebote donde uno se tiene que adaptar, igual la Sinfónica de Minería, igual el asunto de muchas veces se adapta uno a lo que tiene exactamente. Eso es una enseñanza muy importante, muy valiosa. Creo que eso es algo que siempre hay que recordar. Alguna vez estuve en un hospital de a los 30 y tantos años y dije yo, además de economista, quiero componer y quiero pintar y quiero escribir. Y entonces alguien me dijo, estando en el hospital, la persona que me cuidaba, salió con una frase muy, muy interesante. Me dice, si realmente quieres hacerlo, hazlo con lo que tienes ahorita. Y me enseñó una frase de la Biblia que decía, donde Dios le habla a alguien, ¿quieres tanto una casa? Demuéstrame qué tanto la quieres haciendo la casa con el barro que estás pisando en estos momentos. Y así es como he hecho las cosas, así las he logrado, adaptándome, trabajando con lo que se tiene. Sé que soy una persona privilegiada porque pues tengo un doctorado en economía y eso me hace vivir bastante cómodamente y a tener mi cosa creativa. No todo el mundo lo tiene, no todo el mundo lleva esa vida y es algo que a mí me preocupa y por lo que muchas veces he dirigido mi investigación económica hacia eso, hacia cómo mejorar la vida de toda la gente que admiro, que son muchas veces creadores. Muchas gracias, Hugo. Es básicamente, ha sido muy enriquecedor todo esto. Al contrario, maestro. Gracias. Muchas gracias. Maestro Ontiveros. Bueno, sí, también yo nada más quiero comentar, ahorita mientras no estaba participando, leía también algunos mensajes de Facebook. Me gustaría responder a una persona que está por ahí, que desde ayer vi que está como un poco, que pienso que le habría gustado participar, esa es la impresión que tengo. Nada más quiero, para la gente que no está contextualizada, ya lo mencionó ahorita Carlos, esto se organizó de manera pública, había una convocatoria donde se invitaba a participar a quien quisiera. Yo escribí y me abrieron la puerta, ¿no? Y creo que así estamos todos, porque queremos estar aquí. Y creo que no se eligió a los participantes. Estuvo abierta la convocatoria y creo que estamos las personas a las que nos interesa. Y bueno, afortunadamente hay algo de público. La verdad no tengo idea cuánta gente haya estado viendo esto, pero pues creo que es un lugar plural, ¿no? Claro. Yo lo menciono desde aquí por lo que acabo de leer, y bueno, un placer conocerlos a todos. No tenía el gusto de conocer a ninguno, ahora los conozco virtualmente, y pues bueno, creo que es importante que se generen estos diálogos, más allá de que puedan ser a veces más interesantes o menos, o que sean fructíferos o no. Es importante como también entender las realidades en otros países. En este caso estamos con alguien de Colombia y alguien que está en Venezuela,
los demás somos mexicanos. Tengo entendido que los 4 estamos en México, los mexicanos, pero bueno, es importante, creo, como entender qué pasa también en otras realidades, ¿no? En otros contextos. Y gracias por abrir el espacio al diálogo. Al contrario, a usted. Muchas gracias, maestro, y gracias por el mensaje. Adelante, maestro Velasco. Sí, también pues un gran gusto, ¿no? Compartir con ustedes y solamente para resaltar el valor de este tipo de conversaciones. Para mí, como les dije al principio, yo venía a aprender y así fue. Por el COVID y porque ahorita no estoy en la academia, estoy trabajando, tengo tiempo trabajando muy solitario en la música. Tengo algunos coaches ahí con los que platico, pero entonces este tipo de conversaciones, ahorita me voy con las manos llenas porque, así como dijo Edwin, pues hay que adaptarte y trabajar con lo que tienes. Pero si no lo oyes de otra persona, estás lleno de dudas, ¿no? Te quedas, híjola, estoy componiendo con computadora porque ahorita no tengo un pianista, entonces yo mismo estoy haciendo el MIDI. Yo sé con quién puedo contar, tengo un amigo clarinetista que le doy la partitura y yo sé que él, y esas son las pocas cosas que tengo seguras, ¿no? Y así lo he estado haciendo y saber pues que es lo que otros compositores hacen y recomiendan cuando la circunstancia no te da para más, pues lo agradezco mucho. Mucho gusto de compartir con ustedes esta mesa. Igualmente, maestro, muchas gracias. Maestro Leiseca, ¿le gustaría decir algo? Sí, bueno, pues que encantadísimo de conocerlos a todos, por supuesto. Hice y estoy todavía en la tarea para mí mismo de estar conociendo la música y los perfiles de cada uno. Pues la de ustedes fue los primeros cuando vi con quién me iba a tocar, entonces me metí a estas carpeticas y a googlear a ver qué encontraba y me encontré cosas muy chéveres, por lo que me quedo con muchísimas ganas de seguir hablando de muchas cosas que de pronto un poco más centradas en la composición de cada uno, que me llamó mucho la atención y pues maravilloso también el espacio de poder conocer gente y sobre todo pues poder dialogar, ¿no? Pues así sea a través de la virtualidad, que me parece igualmente valioso, poder conocernos, poder charlar, poder establecer estos diálogos y sobre todo pues poder escuchar esa música de esas otras personas, de otros compositores, que no sé, o sea, finalmente es tan enriquecedor no solamente descubrir la posición de pronto que tengan otras personas, sino también las cosas que crean desde sus contextos o lo que piensan sobre ciertos temas. Y pues maravilloso. De pronto sí cerrar un poquito con el espacio, sí diciendo que el espacio me ha parecido completamente organizado, muy chévere. Y que valdría la pena sí reflexionar de pronto con estas cuestiones que se han dado de comentarios y toda esta cuestión de eso, que creo que también es un tema que atañe en todos los círculos sociales actualmente y que incluso que también me apasiona grandemente y que creo que también es un tema a reflexionar que tampoco se debería tener por menos, entonces pues chévere. Y muchísimas gracias a todos. Al contrario, gracias a ustedes, maestros, de verdad que ha estado muy interesante la plática y como bien dijo el maestro Edwin, ¿no? Pues se habló a lo mejor muy poco del tema de composición, pero creo que también este tipo de pláticas nos sirven, ¿no? Nos ayudan, nos engrandecen y pues nada, la verdad es que yo encantado, he disfrutado muchísimo la plática, cada uno de los comentarios y ha estado bastante interesante. Aunque ya algunos de ustedes ya han estado leyendo los comentarios por parte de Facebook, me gustaría poder brindarles los saludos. Jan Sayago dice saludos desde Venezuela. Wilcar Merchan dice saludos de la frontera de Cúcuta, Colombia y Venezuela. Nos habló el maestro Edwin sobre el lugar. Maite García pues manda ahí saludos y un pulgar arriba. Juan Ignacio Bravo manda saludos Manu. Juan Ignacio también dice, Manu, te sigo desde Barro Negro, una de tus facetas en el Festival Cervantino, que también ya nos habló el maestro sobre que fue parte de los inicios, ¿no? Saludos.
Nacho. Sofía León, qué grandes aportes, muy interesante. Bueno, por parte del YUD ya tuvimos la participación. Maite García, igual saludos. Omar Fraire dice saludcita, tuti. Todo es mejor con grasa. No sé. Dice Jairo Zambrano, un super charla, economía de las artes. Sí, pues al final del día, al parecer fue sobre esa idea. Maite García, saludos también. Jairo Zambrano, saludos desde Cúcuta, Colombia. Bravo, Edwin. Por aquí el comentario que nos comentaba el maestro Leiseca sobre la película esta. De hecho, este comentario salió cuando él hablaba sobre esta película de Nueva York. Sofía León nos escribe, qué interesante e innovador repensarse los espacios y los públicos de las músicas contemporáneas. Saludos a todos, un placer escucharlos. Saludos al maestro Edwin, violinista María Bazón. Y por acá Brenda Morales manda el pulgar arriba. Lupino Caballero, parte del equipo de Multifónico. Saludos a todos, muy interesantes las charlas, muy interesantes los giros temáticos que se dan con cada una. Beda Aguirre, enhorabuena por esta iniciativa. Ella es directora, también ya ha estado con nosotros en las mesas de diálogo. Y pues bueno, felicitaciones de Marianela. Mayra, saludos maestros, saludos a mi maestro Edwin. El maestro Edwin trajo porra el día de hoy. Valeria Mesa, saludos a todos, gracias por compartir las experiencias. Sofía León, felicitaciones. Omar Fraire, saludos desde Virginia. Olga de León, felicidades, que se repitan estos foros. Andrés Arboleda, excelente. Yo supongo que son los aplausos. Y bueno, ya lo habían comentado también los maestros anteriormente. Aquí hay una pequeña situación que la verdad creo que no pasa a mayores. Emilian nos comenta, ¿no? Solo para recordarles que siguen siendo un club de Tony, que huele a viejo, hasta mañana que se dignan a incluir a una mujer. Pues bueno, la realidad es que, como bien lo comentaban los maestros, el maestro Edwin, el maestro Ontiveros, es un espacio que se ha abierto a todo público. La convocatoria ha sido abierta y pues bueno, como bien comentó el maestro Ontiveros, también pensamos y queremos en el equipo de Multifónico que tal vez hacer la invitación a Emilian que nos contacte y buscar la forma en que pueda tener una participación para que también pueda mostrar su trabajo, que pueda colaborar con nosotros y ver la forma en la que pues pueda expresarnos sus ideas libremente, que este espacio es libre. Como bien ya lo dijeron, en realidad no se rechazó a nadie, todos aquellos que aplicaron a la propuesta, que nos brindaron su material y demás, pues el espacio está abierto. Entonces, Emilian, te invitamos, si pudieras contactarnos, por favor, mediante mensaje y con gusto estaremos organizando algo dentro del festival para poder también conocer tu forma de pensar, tu trabajo, tu obra y sobre eso, pues, a lo mejor aclarar ciertas inquietudes, ¿no? En fin, maestros, por mi parte, adelante, maestro. Yo solo tengo una pregunta. Sé que se van a transmitir algunos conciertos. ¿Esos dónde puedo ver los horarios? También para el público que llegó por esto, por accidente, para que se enteren. Claro, uno de los conciertos es ahorita. De hecho, vamos, después del programa se transmite por YouTube. Ya estaba programado. Y el siguiente concierto es el próximo jueves a las 8 de la noche. Ambos por la página el canal de YouTube de Multifónico, que lo pueden buscar como Multifónico Revista y ahí lo podrán estar visualizando. Igual se queda grabado, al igual que este programa. Gracias, maestro. Maestro Poncio, ¿quería comentar algo? ¿Era sobre el tema? Ok, muy bien. Pues maestros, muchas gracias. Les mando un abrazo. Gracias al público que nos estuvo viendo el día de hoy. Ha sido un placer de mi parte estar con este tremendo panel y estarlos con ustedes acompañándolos como cada martes a esta hora. Y pues bueno, no se pierdan de todas las mesas de diálogo, todas las masterclasses y como bien preguntaba el maestro Ontiveros,
los conciertos que están transcurriendo a través de nuestras redes sociales, Facebook y YouTube. Que tengan una excelente noche y hasta la próxima. Adiós.